Dormía cuando mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era un hombre, tranquilo, con la voz de alguien que no siente que tenga que justificarse ante nadie. Me dijo que llevaba 2 años acostándose con mi esposa y que ella misma le había pedido que me llamara para exigirme que firmara el divorcio. En ese momento, con Soledad durmiendo a 30 centímetros de mí, con su respiración llenando el silencio del dormitorio, entendí que el hombre que yo creía ser llevaba años habitando una mentira construida con una frialdad que jamás habría sido capaz de imaginar. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ernesto Villalba Montero. Tengo 57 años y llevo más de 3 décadas ejerciendo como arquitecto civil en Valencia. No lo digo para impresionar, lo digo porque es importante entender quién soy antes de entender lo que hice. Soy un hombre de estructuras, de planos, de medidas exactas y cálculos que no admiten margen de error. Mi trabajo consiste en construir cosas que soporten el paso del tiempo sin quebrarse. Y durante 31 años, con la misma convicción silenciosa con la que confío en un plano bien trazado, creí que mi matrimonio era exactamente eso. Me equivocaba. Era martes, 10 de octubre de 2023. Me había acostado antes de las 11. Soledad llevaba ya un rato dormida cuando apagué la lámpara de la mesilla. La habitación quedó en silencio, roto apenas por el sonido amortiguado del tráfico en la calle y la respiración regular de mi esposa a mi lado. 31 años escuchando esa respiración. 31 años sin sospechar que esa calma que yo asociaba con el hogar era en realidad la calma de alguien que ya había decidido hacia dónde quería ir. El teléfono vibró a las 2:16 de la madrugada. Lo sé con exactitud porque lo primero que hice, por instinto, fue mirar la hora antes de contestar. La luz blanca de la pantalla me golpeó los ojos en la oscuridad del cuarto. Número desconocido. 9 dígitos que no reconocí. Pensé en una emergencia de obra, en algún problema urgente con un cliente. Respondí en voz baja, sin encender la luz, con cuidado de no despertar a Soledad. Dígame. Silencio. Un segundo entero. No el silencio de quien marca por equivocación y no sabe cómo reaccionar. Era otro tipo de pausa, calculada. La pausa de alguien que sabe exactamente lo que va a decir y está midiendo el momento preciso para decirlo. «¿Eres el marido de Soledad Ferrer?», dijo una voz de hombre, grave, sin titubeos. «Sí», respondí. «¿Quién es usted?». No contestó a mi pregunta. Habló con la cadencia de alguien que ha decidido que las formalidades son un obstáculo innecesario. «Llevamos 2 años juntos, ella y yo. Me pareció que tenías derecho a saberlo, porque ella no iba a decírtelo sola. Me pidió que llamara. Dice que ya no tiene sentido seguir esperando, que quiere el divorcio y que confía en que seas razonable con los trámites. 31 años y 4 meses de matrimonio, reducidos a 4 frases pronunciadas por un desconocido en mitad de la noche. Me quedé inmóvil, el teléfono en la mano, la oscuridad del dormitorio envolviéndome, y a 30 centímetros de mí, Soledad Ferrer aguado durmiendo con esa misma respiración pausada y regular que yo había confundido durante tantos años con tranquilidad de conciencia. No era tranquilidad, era algo completamente distinto. «¿Cómo se llama usted?», pregunté. No sé bien por qué lo pregunté en ese momento. Supongo que cuando el cerebro recibe un golpe que supera su capacidad de procesar de una sola vez, se aferra a lo concreto, a los datos, a las cosas que puede guardar y analizar después. «Eso ya lo averiguarás», respondió, y colgó. Bajé el teléfono despacio y lo puse boca abajo sobre la mesilla con una delicadeza absurda, como si el objeto fuera lo frágil y no yo. Mis manos no temblaban. Me sorprendió que no temblaran. Durante los siguientes 43 minutos no me moví. Miraba el techo. Escuchaba la respiración de Soledad. Contaba mentalmente las grietas finas que los años habían dibujado en la esquina superior derecha del dormitorio, esas que yo había prometido reparar el verano anterior y que nunca llegué a arreglar
porque siempre había algo más urgente en el despacho, en la obra, en cualquier otro lugar que no fuera mi propia casa. Pequeños detalles de una vida doméstica que continuó funcionando con apariencia de normalidad, mientras algo dentro de ella se descomponía sin que yo lo notara. Me pregunté cuándo había empezado todo. Me pregunté si hubo señales que pasé por alto. Me pregunté, con una vergüenza que todavía me cuesta reconocer en voz alta, si hubo momentos en los que algo no cuadraba y yo, por exceso de trabajo, por costumbre, por simple comodidad, elegí no mirar de frente. La respuesta que llegó fue incómoda, honesta, y la guardé también. No lloré, no desperté a soledad, no volví a marcar el número desconocido. Lo que hice fue quedarme quieto, dejar que el golpe atravesara el cuerpo entero sin expulsarlo, y sentir cómo la rabia, en lugar de salir hacia afuera como llama, se transformaba en algo más frío y más denso, algo que no se gasta, algo que, si se maneja bien, se puede usar. Soy arquitecto. Llevo más de 30 años resolviendo problemas complejos con planos, cálculos y tiempo. Sé que ninguna estructura colapsa de un solo golpe. Se fractura en silencio durante meses, a veces durante años, antes de caer. Y sé también que para demoler algo correctamente, primero hay que comprender con exactitud cómo está construido. Cada viga, cada punto de apoyo, cada parte que parece firme y en realidad ya no lo es. Soledad se despertó a las 7:22 de la mañana, como cualquier otro día. Se estiró despacio. Me miró con los ojos todavía entornados por el sueño y me dio el beso de siempre en la mejilla. Breve, automático, el tipo de gesto que se repite tanto que termina siendo solo movimiento sin contenido real. Fue al baño. Escuché el agua de la ducha correr. Escuché el clic de la cafetera que ella encendía siempre antes de secarse el pelo, un sonido tan cotidiano que yo ya ni lo registraba de forma consciente. Me levanté. Me vestí. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina, donde habíamos desayunado 31 años de mañanas. ¿Dormiste bien?, me preguntó sin levantar la vista de la taza. Sí, respondí. ¿Y tú? Bien. 4 palabras entre 2 personas que habían compartido una cama durante más de 3 décadas. Ella no sabía que yo sabía, y ese espacio invisible entre lo que ella creía que era la situación y lo que yo ya conocía fue, en ese instante, lo único que me pertenecía por completo. Terminé el café. Recogí el maletín. Cerré la puerta con calma y bajé las escaleras a pie, como siempre que necesitaba pensar sin distracciones. Y mientras bajaba, tomé la primera decisión concreta de todo lo que vendría después. Antes de mover una sola ficha, necesitaba saber con exactitud el tamaño real de lo que tenía frente a mí. No suposiciones ni sospechas, hechos concretos, documentados, imposibles de refutar. La clase de evidencia que aguanta el peso de cualquier sala y resiste cualquier mirada. 31 años de matrimonio merecían que yo los desmontara con la misma precisión con la que los había construido. Ni un movimiento en falso, ni una palabra de más, solo método, tiempo y paciencia. Y eso, exactamente eso, era lo único que me sobraba. El despacho está en el 2º piso de un edificio de la calle Colón que conozco desde hace 22 años. Subí las escaleras ese martes por la mañana con la misma pisada de siempre. Saludé a Inmaculada, mi secretaria de 44 años, con el mismo gesto de siempre, y me senté frente a los planos del proyecto que tenía pendiente de revisión. Pero algo fundamental había cambiado durante la noche. No en el despacho, no en los planos, en mí. Hay un tipo de dolor que no avisa con estridencia. No llega como un golpe que te tumba al suelo y al menos tiene la honestidad de dejarte saber que algo grave acaba de ocurrir. Este llega de otra forma. Se instala despacio en el centro del pecho, sin ruido, con una precisión casi quirúrgica, y se queda ahí, ocupando espacio sin pedir permiso. Durante toda esa mañana, lo sentí moverse cada vez que intenté concentrarme en los cálculos. Líneas que no procesaba, medidas que revisaba 2 veces sin retener ninguna. El café que Inmaculada me trajo a las 10
Estaba completamente frío cuando finalmente lo aparté sin haberlo tocado. No llamé a nadie. No busqué confirmación exterior. No abrí el ordenador para rastrear ningún nombre ni ningún número. Simplemente dejé que el cerebro trabajara a su propio ritmo sobre la magnitud de lo que había recibido esa madrugada. Porque hay cosas que si se fuerzan antes de tiempo, se quiebran y se vuelven inútiles. Y yo no podía permitirme esa clase de quiebre. No todavía. A la 1:45 de la tarde llamé a Soledad para avisarle que llegaría puntual a cenar. Era exactamente lo que hacía cualquier día cuando tenía previsto volver a casa a una hora razonable. Su tono al contestar fue completamente normal. La voz de alguien que no carga con ningún peso reconocible, que no arrastra ninguna tensión en las sílabas, que contesta el teléfono del marido con la misma ligereza con la que contesta cualquier otra llamada. Perfecto. Compré merluza esta mañana. ¿Te apetece al horno? Sí, respondí. Perfecto. Colgué. Apoyé el teléfono sobre el escritorio y lo observé un momento en silencio. Había algo en esa conversación de 20 segundos, en esa normalidad tan absolutamente intacta, que me produjo una sensación que tardé un rato en identificar con precisión. No era rabia. Todavía no. Era algo más cercano a la incredulidad que siente un ingeniero cuando una estructura que él mismo calculó como sólida muestra, de repente, una fisura en un punto donde ningún plano indicaba debilidad. Ella no sabía que él había llamado. O quizás lo sabía perfectamente, y confiaba en que yo respondería como los hombres heridos suelen responder, con una confrontación inmediata y torpe, con acusaciones sin pruebas, con todo el desorden emocional que le habría permitido a ella tomar el control de la situación desde el principio. Si ese era el cálculo, estaban contando con una versión de mí que había dejado de existir en algún punto entre las 2:16 de la madrugada y las 7:22 de la mañana siguiente. Volví a casa a las 8:45. La merluza olía bien desde el rellano. La mesa estaba puesta con la misma disposición de siempre, los vasos en su sitio, la servilleta doblada en el mismo ángulo de siempre. Soledad estaba de espaldas a mí cuando entré a la cocina y se giró al escucharme con una sonrisa que yo había visto miles de veces a lo largo de 31 años. Una sonrisa que en ese momento examiné de la misma forma en que examino una fachada cuando hay indicios de que algo no está bien en la estructura interna, buscando lo que hay detrás de lo visible. Cenamos. Hablamos del vecino del cuarto que seguía aparcando mal en el garaje comunitario, de que la caldera hacía un ruido extraño desde la semana anterior, de que Claudia había llamado esa tarde para preguntar si íbamos a su cumpleaños el mes siguiente. Conversaciones menores, completamente domésticas, del tipo que construyen la textura invisible de una vida compartida sin que nadie repare en ellas hasta que desaparecen. Yo participaba con respuestas medidas, lo suficiente para que la normalidad de la escena se mantuviera intacta, y mientras lo hacía, no dejaba de observar cada detalle con una atención que ella desconocía por completo. Observé que en ningún momento de toda la cena, Soledad dejó el teléfono sobre la mesa, algo que hacía con regularidad. Solo lo sacó una vez, brevemente, mientras yo estaba sirviendo el agua, con un gesto tan rápido que habría pasado completamente desapercibido si yo no hubiera estado prestando atención a exactamente esa clase de detalles. Lo desbloqueó, leyó algo, lo volvió a guardar en menos de 4 segundos. No cambió la expresión. Recogimos juntos los platos. Vi los informativos 10 minutos. Me excusé diciendo que estaba cansado y me retiré a las 10:30. Me tumbé en la cama con la ropa puesta, mirando el techo en la oscuridad. El mismo techo del día anterior. Las mismas grietas finas en la esquina que nunca llegué a reparar por falta de tiempo o por falta de atención a lo que era mío. Pero ese espacio familiar había cambiado de naturaleza. Ya no era simplemente el dormitorio que compartía con mi esposa desde hacía décadas, era otra cosa. Un lugar donde yo observaba y ella no lo sabía. Soledad entró 40 minutos después de que yo me recostara. Se movió en silencio, con cuidado de no encender la luz, creyendo que yo dormía, y se metió bajo las sábanas
sin pronunciar palabra. En pocos minutos su respiración se volvió regular, profunda, sin la menor interrupción, y yo seguí despierto otra hora entera, no por angustia ni por incapacidad de descansar, sino porque en ese silencio forzado estaba construyendo algo con precisión. Revisaba fechas mentalmente. Intentaba situar el inicio real del período de 2 años que el hombre había mencionado en la llamada. 2 años atrás sería el otoño de 2021. Pensé en todo lo que había ocurrido en ese tiempo, proyectos exigentes, el verano que pasamos en casa de los padres de Soledad en Castellón, porque yo tenía una licitación importante que no podía abandonar. Ella se quedó 2 semanas más que yo. Volvió con un bronceado que atribuía al sol de la costa y con una energía diferente que atribuía al descanso. Una explicación limpia para cada cosa. Siempre había una explicación limpia para cada cosa. No atribuí nada correctamente. Al día siguiente, miércoles 11 de octubre, me levanté antes que ella. Fui al despacho temprano y antes de atender ninguna llamada ni abrir ningún plano, saqué del cajón inferior del archivador un cuaderno de tapa dura que usaba ocasionalmente para anotaciones de obra. Arranqué las hojas ya utilizadas y lo dejé completamente en blanco. Lo guardé dentro del maletín. Esa tarde, entre reunión y reunión, anoté la primera entrada. Fecha exacta, hora, observación concreta, la cena del martes, el teléfono que desapareció del alcance visual en toda la noche, los silencios cubiertos con demasiada rapidez, 3 líneas, sin adjetivos innecesarios, sin interpretación subjetiva, solo hechos, registrados con la misma frialdad con la que se documenta cualquier anomalía en una obra antes de decidir cómo proceder. Llevaba más de 30 años ejerciendo esta profesión y había aprendido que la diferencia entre un proyecto que resiste y uno que acaba colapsando no está en la ambición del diseño original, está en la calidad de la documentación que lo sostiene. Lo que no está escrito y fechado y firmado no existe ante ningún perito, no aguanta ninguna revisión externa y no resiste el peso de ninguna disputa seria. Iba a documentar todo, cada ausencia injustificada, cada inconsistencia entre lo dicho y lo hecho, cada momento en que la explicación llegara un segundo tarde o con una palabra de más, con fechas, con horas, con la paciencia de quien sabe que las estructuras no se desmontan de un golpe sino pieza por pieza en el orden correcto. Soledad creía que seguía durmiendo a su lado con la misma inconsciencia de siempre, y en cierto modo tenía razón. La versión de mí que ella conocía, el hombre predecible y enterrado en sus proyectos, esa sí seguía durmiendo. Lo que se había despertado en su lugar era algo completamente distinto, y ella todavía no tenía la menor idea de lo que eso significaba para todo lo que vendría después. Los días que siguieron al 10 de octubre funcionaron como todos los días anteriores, al menos en la superficie. Me levantaba antes de las 7, preparaba el café antes de que Soledad saliera del baño, repasaba la agenda del día mientras desayunaba, besaba a mi esposa en la mejilla antes de marcharme y cerraba la puerta con la misma presión de siempre. Nada que un observador externo hubiera podido señalar como inusual. Por debajo de esa rutina impecable corría un proceso completamente distinto, constante, silencioso, con la regularidad de una máquina que ha encontrado su cadencia. Registraba, medía, comparaba. El cuaderno de tapa dura permanecía en el maletín durante las horas en casa y pasaba al cajón del escritorio en el despacho durante la jornada. Nunca lo dejé en ningún lugar donde pudiera encontrarse por casualidad. No era un diario en ningún sentido sentimental de la palabra. Era documentación técnica, fecha, hora, hecho observable, sin adjetivos, sin interpretaciones, solo lo que podía ver, escuchar o verificar de manera directa. El jueves 12 de octubre, a las 20:43, Soledad recibió una llamada mientras yo leía en el salón. Se levantó del sofá con una naturalidad que pretendía ser casual y fue a la cocina a contestar. Desde el sillón podía escuchar el tono general de su voz, pero no las palabras exactas. Habló aproximadamente 4 minutos.
Cuando regresó al salón dijo que era Patricia, una antigua compañera de trabajo con quien mantenía contacto esporádico desde hacía años, que llamaba para quedar un día a tomar algo. Lo anoté esa misma noche en el despacho antes de acostarme. El viernes 13 estuvo fuera entre las 12 del mediodía y las 5:15 de la tarde. Había avisado a primera hora de que tenía dentista y después pensaba pasarse por casa de su hermana Rosa, que vivía en el barrio de Ruzafa. Le envié un mensaje a la 1:30 preguntando cómo había ido la revisión. Respondió a las 2:16. Bien, una limpieza rutinaria. Estoy en casa de Rosa, llegamos tarde anoche y está cansada. Cometí el error deliberado de no responder nada más. Quería ver si añadía algo por propia iniciativa. No lo hizo. Esa noche llamé a Rosa con la excusa de que Soledad había olvidado el teléfono de la clínica dental y yo necesitaba el número para solicitar un justificante al seguro médico. Rosa tardó en entender la pregunta porque estaba distraída, pero en algún momento de la conversación dejó caer sin que yo se lo preguntara directamente que no había visto a Soledad desde el fin de semana anterior. Colgué con la serenidad de alguien que acaba de confirmar un dato que ya intuía. No era una certeza absoluta. Rosa podría haber confundido fechas. Podría haber otras explicaciones razonables. Pero lo anoté en el cuaderno señalando la contradicción entre lo que Soledad dijo y lo que su propia hermana, sin saberlo, acababa de desmentir. La segunda semana de octubre avanzó con una acumulación metódica de pequeñas incoherencias que por separado podían desestimarse y que juntas empezaban a dibujar un patrón reconocible. El martes 16 llegó a casa con una ausencia del perfume habitual, como si se hubiera duchado fuera antes de volver. El miércoles 17 reparé en la batería del teléfono cuando lo dejó sobre la encimera un momento antes de cenar. Había recargado el aparato recientemente, pero el cargador de la cocina llevaba 2 días desconectado porque yo lo había movido de sitio sin comentarlo. Ella no lo había mencionado en ningún momento. Había cargado el teléfono en otro lugar. No dije nada. Devolví el cargador a su sitio y serví la cena. Lo que me resultaba más difícil de sostener no era el silencio en sí. Era la versión de mí mismo que tenía que habitar durante esas horas en casa. El Ernesto que ella conocía era un hombre predecible, absorbido por el trabajo, afectuoso dentro de su escaso talento para la expresión emocional, improbable de sorprender con una pregunta incómoda o un gesto de desconfianza. Ese hombre era real, había sido real durante décadas, y era exactamente esa credibilidad, construida durante 31 años de comportamiento consistente, la que ahora operaba como mi mejor herramienta. Ella confiaba en que yo era exactamente lo que aparentaba, y la dejé seguir confiando en eso. Hay que reconocer, aunque resulte incómodo decirlo en voz alta, que esa distancia emocional que ahora usaba a mi favor no era una construcción nueva. Durante años había priorizado el despacho sobre el salón. Había llegado tarde a cenas por reuniones que podían haber esperado. Había dejado que Soledad gestionara sola aspectos del hogar que también me correspondían. No era un marido ausente en el sentido más evidente del término, pero sí lo había sido en el más silencioso. Presente físicamente, con la atención depositada en otra parte casi todo el tiempo. No lo digo para justificar lo que ella hizo. Lo digo porque la verdad honesta de este relato exige reconocer también lo que yo no fui. Pero hay una distancia enorme entre descuidar un matrimonio y destruirlo con premeditación. Y esa distancia era exactamente lo que tenía que probar. El jueves 21 de octubre, Soledad mencionó durante la cena que el fin de semana siguiente quería visitar a una amiga en Madrid. Dijo que Verónica Salas, con quien había coincidido en la universidad, estaba atravesando un divorcio complicado y le había pedido compañía. Me pareció un viaje plausible en otro contexto. Pero en el contexto del cuaderno, en el contexto del hombre que había llamado a las 2:16 de la madrugada, en el contexto de 11 días de contradicciones documentadas, ese anuncio adquiría una dimensión completamente diferente. Respondí que me parecía bien, que avisara si necesitaba que la llevara al aeropuerto. Sonrió y dijo que no haría falta, que cogería un taxi. Esa noche, después de que se durmiera,
Anoté la fecha del viaje previsto. Viernes 25 por la tarde, regreso domingo 27. Y debajo escribí una sola línea adicional. Era hora de dejar de trabajar solo. Había llegado al límite de lo que podía documentar desde dentro. Mis anotaciones eran valiosas, pero también eran incompletas e imposibles de verificar de forma independiente. Necesitaba ojos que pudieran estar donde yo no podía estar, con los medios técnicos y la experiencia legal para obtener pruebas que tuvieran peso real fuera de ese cuaderno. Pruebas que ningún abogado pudiera cuestionar. El tipo de documentación que no se construye con observación doméstica, sino con método profesional y conocimiento preciso de lo que puede o no puede usarse ante un tribunal. Al día siguiente, viernes 22 de octubre, antes de abrir ningún plano y antes de atender ninguna llamada de obra, tecleé en el ordenador del despacho 3 palabras: Investigador Privado Valencia. Encontré 3 agencias con presencia verificable en Valencia. Descarté la primera porque su página web no incluía referencia alguna a casos de derecho de familia, algo que en ese contexto me pareció relevante. La segunda tenía reseñas ambiguas que no terminaban de convencerme. La tercera mostraba una presentación austera, sin efectismo ni promesas exageradas, con una dirección física en el barrio de l'Eixample y un número de teléfono fijo. Ese mismo viernes 22, llamé al número a las 11:15 de la mañana. Quien contestó se identificó como Rafael Guirado Pons. Voz tranquila, vocabulario preciso, sin el entusiasmo comercial que en ese momento me habría resultado sospechoso. Le dije que necesitaba una reunión discreta para tratar un asunto de carácter personal. Me propuso el lunes siguiente. Le pedí el sábado. Hubo una pausa breve y respondió que a las 10 de la mañana podía recibirme. La reunión duró 50 minutos. Rafael Guirado Pons tenía 49 años, complexión discreta, esa clase de aspecto que no genera ninguna impresión inmediata en ningún sentido, que es exactamente lo que debe tener alguien cuyo trabajo consiste en observar sin ser observado. Me escuchó sin interrumpirme. Tomó algunas notas con un bolígrafo. Cuando terminé de exponer los hechos, me hizo 4 preguntas concretas sobre fechas, rutinas y desplazamientos frecuentes. No emitió ningún juicio. No ofreció ningún consuelo que yo no había pedido. Le mencioné el viaje previsto a Madrid ese mismo fin de semana. Asintió y dijo que podía empezar el viernes 25. Los honorarios por la fase inicial de seguimiento ascendían a 3.800 euros, pagaderos en efectivo antes del inicio. Le pregunté qué garantías tenía de que las pruebas fueran legalmente válidas. Me respondió con precisión. Todo lo que documentaría sucedería en espacios públicos o de acceso abierto, sin vulneración de domicilio ni intervención en dispositivos privados. Nada que pudiera ser impugnado ante un tribunal por razones de procedimiento. Retiré el efectivo el sábado por la mañana y lo entregué esa misma tarde. El mecanismo estaba en marcha. Y mientras Rafael comenzaba su trabajo en el exterior, yo inicié el mío hacia adentro. Un trabajo más lento, sin cámaras ni desplazamientos, que solo requería memoria y la disposición de usarla sin concesiones. Llevaba 12 días revisando el presente con otra mirada, pero el presente únicamente explicaba una parte del cuadro. Para comprender el tamaño real de lo que había ocurrido, necesitaba retroceder con la misma frialdad que había aprendido a sostener desde la noche del 10 de octubre. El primer momento que emergió con nitidez fue de septiembre de 2021. Yo tenía pendiente la presentación de una licitación importante para un complejo residencial en Paterna y había pasado las 2 semanas previas prácticamente instalado en el despacho. Soledad aprovechó ese periodo para ir a Castellón con su familia. Se quedó 14 días. Cuando regresó, traía una energía diferente, más ligera, algo que atribuí sin pensarlo al descanso junto al mar. Ahora ese regreso tenía otra textura. 2 años atrás era exactamente el otoño de 2021. El segundo momento fue una noche de diciembre de ese mismo año. Soledad llegó tarde de una cena con antiguas compañeras de trabajo a las 12:40.
No era una hora excesiva para una cena entre amigas, pero algo en su manera de entrar al dormitorio me llamó vagamente la atención. Se movía con demasiado cuidado, con la discreción de quien no quiere dejar rastro, aunque no tenga ningún motivo evidente para ello. Lo noté una fracción de segundo y lo descartué sin darle más espacio. El tercer momento fue en marzo de 2022. Soledad anunció un fin de semana en un balneario de la sierra con una amiga cuyo nombre pronunció de pasada y que yo no retuve. Un viernes y un sábado completos. Me pareció completamente razonable, el tipo de escapada que hacía ocasionalmente desde que dejó de trabajar, y nunca encontré motivo para cuestionarlo. Ahora me pregunté si el balneario había existido, si la amiga había existido. El cuarto momento requirió más esfuerzo para recuperar porque era más pequeño, más enterrado en lo cotidiano. Junio de 2022. Soledad recibió un ramo de flores en casa un martes por la tarde, entregado por mensajería. Le pregunté de quién era y respondió que de su prima Amparo, que le enviaba flores cada año por el aniversario de una relación antigua, una especie de broma que yo había escuchado mencionar alguna vez. Acepté la explicación sin pensarla demasiado. Pero Amparo y Soledad llevaban más de un año sin hablarse por un conflicto familiar sobre la herencia de una tía. No había ninguna broma activa entre ellas en ese momento. El quinto momento fue en agosto de 2022. Soledad me pidió que autorizara la apertura de una cuenta corriente a su nombre de forma individual, desvinculada de la cuenta conjunta que habíamos mantenido desde el principio del matrimonio. La razón que dio sonaba razonable. Quería gestionar con más autonomía los ingresos de su pensión anticipada sin mezclarlos con los movimientos comunes. Firmé los documentos sin formular ninguna pregunta adicional. No pregunté nada más. Esa cuenta era el origen de las transferencias. Agosto de 2022 coincidía con exactitud con el período en que las cantidades habían empezado a acumularse, según pude calcular después, a partir de los extractos que revisé con Marcos Villanueva Solís semanas más tarde. No era una decisión doméstica, era la apertura de un canal de salida preparado con tiempo y con una lógica que yo, en aquel momento, no tuve la menor razón para sospechar. El sexto momento era el más reciente y, en cierta medida, el que más me costaba sostener. Una tarde de agosto de 2023, Adrián vino a cenar un domingo. En algún momento, él y Soledad tuvieron un intercambio breve en la cocina mientras yo colocaba los cubiertos en el salón. No alcancé a distinguir las palabras, solo el tono, bajo, rápido, con esa cadencia de quien habla de algo que no debe llegar a oídos de un tercero que está en la habitación contigua. Cuando salieron, Adrián estuvo más callado que de costumbre durante el resto de la noche. Lo atribuí a tensiones laborales que no quería comentar en la cena. Sentado frente al cuaderno, con los 6 puntos anotados en orden cronológico, los contemplé no como 6 hechos separados, sino como 6 coordenadas de una misma figura que llevaba años tomando forma delante de mí, en un plano que yo sencillamente nunca me había detenido a leer. Llevaba más de 3 décadas leyendo planos por obligación profesional. Sabía distinguir un error de cálculo de una decisión deliberada. Sabía cuándo una estructura había sido construida con intención y cuándo se había deteriorado por negligencia. Lo que nunca aprendí a tiempo fue que los planos más peligrosos no siempre están sobre el escritorio. El fin de semana del 25 de octubre transcurrió en casa con una quietud que habría resultado completamente ordinaria en cualquier otro momento. Soledad salió el viernes a última hora de la tarde con una maleta de tamaño mediano. La besé en la mejilla junto a la puerta. Observé cómo bajaba las escaleras sin volverse. Escuché el portón del edificio cerrarse en la planta baja y permanecí inmóvil en el umbral unos segundos antes de entrar de nuevo. No fue un fin de semana de desmoronamiento. Calenté algo en la cocina. Revisé documentación de obra el sábado por la mañana. Dormí más horas seguidas de lo habitual porque el cuerpo, cuando sostiene una tensión prolongada durante semanas, a veces simplemente exige reparación. El domingo por la tarde, Soledad regresó con la misma maleta
y con el relato de un fin de semana tranquilo junto a su amiga Verónica, que poco a poco rehacía su vida después de la separación. Escuché el relato completo. Respondí en los momentos apropiados. No pregunté por nada que pudiera revelar que ya tenía ojos en ese viaje. Rafael Guirado Pons me llamó el lunes 27 por la tarde, una hora después de que Soledad hubiera llegado a casa. Usó un número distinto al que yo tenía registrado, algo que habíamos acordado de antemano para no dejar rastro visible. La conversación duró menos de 3 minutos. Me dijo que tenía material de los 2 días, que necesitaba tiempo para organizar la documentación con rigor y que me contactaría cuando el informe inicial estuviera preparado para revisión. Su tono era el de alguien que ha confirmado lo que esperaba confirmar y no considera necesario añadir dramatismo a los datos. Colgué y continué con la jornada. Las 3 semanas siguientes fueron probablemente las más exigentes de todo este proceso, no por ningún acontecimiento particular, sino por la acumulación silenciosa de lo que significaba sostener 2 realidades paralelas sin que ninguna filtrara hacia la otra. En el despacho gestioné 2 proyectos activos con sus plazos e imprevistos habituales. En casa mantuve la misma rutina sin fisuras. Cenas, conversaciones domésticas, algún domingo con Claudia, que pasó a visitarnos. Mi hija tenía 25 años y una forma de moverse por la vida con una transparencia que contrastaba notablemente con lo que empezaba a saber sobre su hermano. El martes 14 de noviembre, Rafael me citó en su despacho de l'Eixample a las 6 de la tarde. Llegué 5 minutos antes. La sala era rectangular, 2 ventanas orientadas a la calle, una mesa de trabajo funcional y 2 archivadores metálicos contra la pared del fondo. Ningún elemento decorativo destinado a transmitir confianza, cosa que, paradójicamente, me la transmitía. Cuando Rafael entró, me estrechó la mano con la misma economía de gestos de la primera reunión y colocó sobre la mesa una carpeta de cartón azul marino sin ninguna indicación en la cubierta. Todo lo que necesitas está ahí dentro. Tómate el tiempo que precises. Abrí la carpeta. El dossier tenía 42 páginas. Las primeras 16 correspondían al seguimiento del fin de semana del 25 y 26 de octubre. Soledad no había ido a Madrid. El taxi que la recogió frente a nuestro edificio la llevó directamente a un hotel de 4 estrellas en el centro de Valencia, a 12 minutos de casa. Las fotografías eran nítidas, tomadas desde la acera y el vestíbulo exterior del establecimiento. Soledad entrando al hotel a las 7:17 del viernes, no sola. Junto a ella, con una mano en la parte baja de su espalda, un hombre de complexión media, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, traje gris sin corbata, saliendo juntos el sábado hacia un restaurante próximo, caminando con la familiaridad que no se construye en pocas semanas, regresando después de comer. Soledad saliendo sola el domingo con la maleta. Las páginas siguientes documentaban el trabajo de las semanas posteriores. Rafael había identificado al hombre en 2 encuentros adicionales. Un almuerzo el miércoles 31 de octubre en un restaurante del barrio de Ruzafa y una tarde del jueves 8 de noviembre en un aparcamiento del centro donde los 2 vehículos permanecieron estacionados en paralelo durante 40 minutos. Todas las situaciones en espacios completamente públicos o de acceso abierto, tal como había garantizado desde el principio. El nombre apareció en la página 27 dentro de un anexo de identificación elaborado, cruzando la matrícula del vehículo con registros públicos del registro mercantil. Damián Castillo Roca, 44 años. Administrador único de una sociedad de importación y distribución con sede en Valencia, constituida en 2016. Leí el nombre 2 veces. Lo había escuchado en aquella llamada únicamente como una presencia anónima, una voz sin contorno. Verlo escrito, con apellidos, con fecha de nacimiento y actividad mercantil registrada, lo convertía en algo completamente real de una manera que la voz sola no había terminado de conseguir. Cerré la carpeta. Rafael esperaba en silencio al otro lado de la mesa. ¿Necesitas algo más de mi parte?, preguntó. Le respondí que sí.
Quería saber si existía algún vínculo entre Damián Castillo Roca y movimientos económicos relacionados con cuentas a nombre de mi esposa. Le expliqué brevemente lo que sabía sobre la cuenta individual que Soledad había abierto en agosto de 2022. Rafael me aclaró que ese tipo de rastreo estaba fuera de su alcance, pero que la documentación bancaria de la sociedad conyugal era materia de un abogado especializado en litigios patrimoniales. Era el momento de hacer esa llamada. De camino al coche marqué el número de Marcos Villanueva Solís. Lo conocía desde hacía 11 años, desde que me asesoró en la constitución de mi propia sociedad de arquitectura. 51 años, meticuloso hasta la precisión, con la clase de discreción que no necesita proclamarse porque se percibe directamente en cómo gestiona cada dato. Le dije que necesitaba una reunión urgente sobre un asunto que no podía tratar por teléfono. «Mañana a las 9», respondió sin rodeos. Guardé el teléfono. Abrí el maletero y coloqué la carpeta azul marino debajo de la manta térmica de emergencia que llevaba años sin necesitar usar. Cerré el maletero con cuidado. 42 páginas. Cada una representaba algo que Soledad había elegido construir fuera de nuestra vida compartida, con una coherencia que exigía planificación sostenida, no una debilidad pasajera ni una crisis puntual. 2 años de decisiones consecutivas, con recursos nuestros, con tiempo sustraído de un calendario que yo creía conocer, con mentiras que se habían vuelto tan fluidas que ya no requerían ningún esfuerzo visible para pronunciarse. Al día siguiente, con Marcos, empezaría a saber con exactitud cuánto de lo que yo creía que era mío seguía siéndolo realmente. La oficina de Marcos Villanueva Solís estaba en la calle Jorge Juan, en un edificio de fachada discreta que no anunciaba nada desde el exterior. Llegué puntual a las 9. Marcos me esperaba de pie junto a su escritorio, sin el café de cortesía que otro profesional habría ofrecido como gesto de bienvenida. Era su manera, directo desde el primer segundo, sin ceremonias que ralentizaran lo sustancial. 11 años de trabajo conjunto me habían enseñado a apreciar exactamente eso. Le entregué la carpeta azul marino sin preámbulos. La leyó en silencio durante 17 minutos. No hizo ningún comentario mientras pasaba las páginas. Cuando terminó, la cerró y la dejó sobre la mesa con la misma calma con la que había empezado. Pruebas obtenidas en espacios públicos, identificación por vía de registro mercantil, seguimiento sin vulneración de domicilio. Asintió levemente. Legalmente sólido. ¿Tienes acceso a los extractos de la cuenta conjunta? Le expliqué que Soledad había solicitado la apertura de una cuenta individual en agosto de 2022, desvinculada de la cuenta matrimonial. Le dije que yo había firmado los documentos sin examinarlos con la atención debida. Marcos no cambió la expresión, pero tomó nota en silencio. Necesito que me facilites los extractos completos de la cuenta conjunta desde enero de 2022 hasta hoy. También el acceso a las escrituras del piso, el registro de bienes comunes y cualquier documento de constitución patrimonial que tengáis firmado. Todo lo que construiste antes del matrimonio necesita separarse con claridad documental de lo que se generó durante él. Le dije que lo tendría en su despacho antes del viernes. Pasé los 3 días siguientes revisando archivadores que no abría desde hacía tiempo, localizando escrituras, contratos de compraventa, el registro del local que adquirí en 2004 antes de casarme, los documentos de constitución de mi sociedad de arquitectura. Todo fue tomando forma sobre la mesa del despacho con la clase de orden que solo es posible cuando quien trabaja sabe con precisión lo que está buscando y por qué lo necesita. El viernes 17 de noviembre entregué a Marcos una carpeta con 41 documentos ordenados cronológicamente. El martes siguiente, 21 de noviembre, su llamada llegó a las 4:30 de la tarde. «Ernesto, necesito que vengas mañana por la mañana, temprano». El tono era el de siempre, pero había algo en la brevedad de la frase que me indicó que lo que había encontrado no era menor. Me presenté a las 8:45. Marcos tenía sobre la mesa los extractos de la cuenta conjunta,
con anotaciones a lápiz en los márgenes. Me señaló una columna de cargos distribuidos a lo largo de 14 meses, desde septiembre de 2022 hasta finales de octubre de 2023. Las cantidades individuales oscilaban entre 300 y 900 euros. Nunca superaban los 1.000 de una sola vez, lo que mantenía cada transferencia por debajo del umbral que habría activado cualquier revisión automática por parte de la entidad bancaria. El total acumulado era de 47.200 euros. Lo leí 3 veces. No porque no lo entendiera la primera, sino porque el cerebro tiene una forma de resistirse a cifras que no son abstractas sino reales, construidas con años de trabajo y de horas que ya no se recuperan. 47.200 euros, extraídos del patrimonio común en fracciones diseñadas para no llamar la atención, con una regularidad que no era descuido ni desorganización. Era un sistema, y los sistemas no se improvisan en un momento de debilidad. Todas las transferencias tienen el mismo destino, dijo Marcos, señalando la columna de referencias, la cuenta individual que ella abrió. Desde ahí el rastro es menos visible sin una orden judicial, pero la salida desde la cuenta conjunta está perfectamente documentada. Eso es suficiente para acreditar sustracción de fondos del patrimonio conyugal ante cualquier tribunal. Le pregunté si eso alteraba de manera sustancial las condiciones de una eventual partición patrimonial. Marcos apoyó los codos sobre la mesa. Combinado con el dossier de seguimiento, que establece la existencia de una relación paralela mantenida durante al menos 2 años con plena conciencia y planificación, y con la documentación que acredita que los bienes aportados antes del matrimonio son separables del patrimonio ganancial, tu posición es sólida. Ella tendría que demostrar que esas transferencias tuvieron un destino legítimo. Sin documentación que lo respalde, no va a poder hacerlo. Hay momentos en que la confirmación de algo que ya intuías no produce alivio. Más bien ocurre lo contrario. Cuando una sospecha deja de serlo y se convierte en cifra y fecha, adquiere un peso específico que la intuición nunca tuvo. 47.200 euros no eran solo una cantidad. Eran 14 meses de decisiones encadenadas. Eran el correlato financiero de una vida paralela construida con los recursos de la vida que yo creía compartir. El inicio de las transferencias coincidía con septiembre de 2022, exactamente un mes después de que Soledad abriera la cuenta a su nombre. Un mes de margen, suficiente para verificar que el mecanismo funcionaba sin generar alertas y para comenzar a vaciar con paciencia metódica lo que le correspondería en una separación negociada. Porque eso era lo que había detrás de la llamada de las 2 de la madrugada. No un impulso, no una conversación que se desbordó en la dirección equivocada. Era el paso final de un proceso que llevaba más de 1 año en ejecución. Llegar al momento del divorcio con el dinero ya movido, la posición patrimonial ya erosionada, el marido colocado ante un hecho consumado que se le presentaría como una separación razonable entre 2 adultos que habían dejado de entenderse. Lo que no calcularon fue que el marido no era el hombre que ellos creían conocer. Marcos me presentó un calendario de actuaciones en 3 fases. La primera era la auditoría del patrimonio, prácticamente terminada. La segunda era la preparación formal de la demanda de divorcio con solicitud de medidas cautelares sobre los bienes comunes, que bloquearía cualquier movimiento adicional desde las cuentas en cuanto se presentara ante el juzgado. La tercera era el confronto, que Marcos recomendaba no precipitar hasta tener absolutamente todo en orden. Le pregunté cuánto tiempo necesitaríamos para cerrar la segunda fase. 3 semanas, 4 si aparece alguna complejidad en el registro de bienes. Salí a la calle a las 10:15. El aire de noviembre en Valencia tiene una frialdad seca que en ese momento se sentía más nítida de lo habitual contra la cara. Me detuve un instante en la acera antes de dirigirme al vehículo. 14 meses de trabajo silencioso para preparar una salida que me dejara sin capacidad de respuesta. Todo planificado desde dentro de la misma casa, donde habíamos compartido 31 años de mañanas y de noches y de conversaciones que yo, equivocadamente,
había confundido con intimidad real. Arranqué y volví al despacho. Esa tarde atendí 3 asuntos pendientes de obra con la misma concentración de siempre, porque la vida profesional no suspende sus exigencias mientras uno procesa lo que ha descubierto, y porque mantener la normalidad exterior ya no requería esfuerzo consciente, sino que se había convertido en un reflejo. Esa noche Soledad preparó la cena y puso la mesa como cualquier miércoles. Hablamos de cosas pequeñas. Ella sirvió el postre y yo recogí los platos. 47.200 euros. Y ella todavía actuaba como si el tiempo siguiera corriendo exclusivamente a su favor. La llamada a Adrián no fue impulsiva. Esperé el momento adecuado, que llegó un jueves por la tarde, 2 semanas después de la reunión con Marcos. Adrián tenía 29 años y trabajaba como técnico de sistemas en una empresa de logística en el polígono norte de Valencia. Hablábamos por teléfono 1 o 2 veces por semana. Conversaciones breves sobre asuntos cotidianos, sin la densidad emocional que algunos padres e hijos logran construir y que yo, con honestidad, no había cultivado con la atención que merecía. Llamé a las 7:15 de la tarde. Respondió al segundo tono. Hablamos de trabajo unos minutos. Mencionó una reorganización interna en su empresa que le generaba cierta incertidumbre. Escuché, respondí con normalidad. Y entonces, en el tono más neutro que fui capaz de sostener, deslicé la pregunta. ¿Has notado algo diferente en tu madre últimamente? La noto distante y no sé si debo tratarlo con ella o dejarlo pasar. Silencio. No fue el silencio de alguien que piensa antes de hablar. Fue otro tipo de pausa, más corta de lo que debería y más larga de lo que habría sido natural. La pausa de quien calibra una respuesta antes de pronunciarla. Está bien, papá. Tú siempre le das demasiadas vueltas a todo. 4 palabras de más. No respondió a lo que pregunté, sino que desplazó el foco hacia mí, convirtiendo mi observación en un defecto propio. Es una técnica que había visto usarse en reuniones de obra cuando alguien necesitaba cerrar una línea de conversación sin parecer que la esquivaba. ¿Habéis quedado últimamente?, añadí. La semana pasada comimos juntos un rato, nada especial. Esa comida no había aparecido en ninguna conversación que Soledad hubiera tenido conmigo durante esa semana. No era el tipo de detalle que se olvida mencionar entre personas que comparten casa y rutina de manera regular. Terminé la llamada sin presionar más. Me senté frente al cuaderno y anoté 3 líneas. Fecha, hora, contenido exacto de la respuesta, duración aproximada de la pausa inicial. La pausa era el dato que más importaba porque era el único que él no podía controlar del todo. 7 días después de esa conversación, Rafael Guirado Pons me contactó. Dijo que durante el seguimiento habitual había registrado algo que necesitaba comunicarme de forma presencial. Le pedí una descripción breve. Su respuesta llegó en una sola frase. Había fotografiado a Adrián en compañía de Soledad y de Damián Castillo Roca en un establecimiento del centro de Valencia. ¿Cuándo?, pregunté. El martes 28 de noviembre, a las 2:40 de la tarde. Quedamos esa misma tarde en el despacho de l'Eixample. El sobre que colocó sobre la mesa era más delgado que la carpeta anterior. 4 fotografías tomadas desde el exterior del local, con el cristal de la fachada de por medio, con la nitidez suficiente para lo que importaba. En la primera, se distinguían 3 personas sentadas alrededor de una mesa. Soledad, Damián y Adrián. En la segunda, Adrián inclinado hacia adelante, con la postura de quien participa activamente en una conversación, no de quien está presente por compromiso o casualidad. En la tercera, los 3 levantándose al concluir. En la cuarta, Adrián y Damián en la entrada del local, estrechándose la mano antes de separarse, con la soltura inequívoca de 2 personas que se conocen desde hace tiempo y en más de un contexto. Sostuve las fotografías más tiempo del necesario para procesarlas. El cerebro hace eso cuando lo que recibe contradice de raíz la imagen que tenía de una persona. Adrián no conocía a Damián como nombre abstracto, como figura de la que alguien le hubiera hablado de pasada. Lo conocía de cerca, con la familiaridad que generan los encuentros repetidos, con esa naturalidad de quien comparte espacios de confianza desde hace tiempo.
Y había mentido, no por omisión puntual ni por cobardía de un momento, sino con decisión renovada en cada llamada que habíamos tenido durante ese periodo, en cada cena compartida en casa, en cada gesto de normalidad calculada. Recordé el domingo de agosto de 2023. La cena familiar, el intercambio en voz baja entre Adrián y Soledad en la cocina mientras yo colocaba los cubiertos en el salón. Lo que atribuí entonces a tensiones laborales que él no quería exponer en familia era, con toda probabilidad, una coordinación entre dos personas que compartían un secreto que no podía pronunciarse delante de quien estaba en la habitación contigua. Devolví las fotografías al sobre y lo guardé. ¿Esto entra en la demanda?, pregunté. No es imprescindible, dijo Rafael. Pero si en algún momento se cuestiona si existía conocimiento previo o se intenta argumentar que no hubo planificación, esas imágenes demuestran vínculo y trato habitual entre las partes con semanas de antelación al confronto. Salí del despacho con el sobre y lo deposité en el archivador junto a la carpeta azul marino. 2 sobres, la dimensión exterior de lo ocurrido y la dimensión familiar. El mismo problema visto desde ángulos distintos, con pesos que no se medían de la misma manera. El dossier de Rafael me había producido una certeza fría cuando lo leí, el tipo que cierra preguntas y permite avanzar. Esto era diferente. Las 4 fotografías de Adrián no cerraban nada, lo abrían. No era un hijo que había elegido no intervenir para no hacerle daño a su madre. Era alguien que había tomado partido de manera activa, sostenida, y que me había mirado a los ojos en todo ese periodo cargando exactamente lo que cargaba. Eso era lo que costaba ubicar. No la traición conyugal, que tiene al menos la lógica de los deseos que se imponen sobre el compromiso. Esto era otra cosa, una elección renovada conscientemente cada vez que Adrián contestaba el teléfono, cada vez que participaba en la conversación familiar, como si no existiera ningún peso que sostener. 29 años. El mismo hijo al que llevé al colegio a pie durante 6 años, porque esa caminata era de las pocas rutinas que yo protegía del ritmo del despacho. Al que ayudé económicamente durante 2 años cuando empezaba a trabajar y el sueldo no alcanzaba para la independencia que quería. Al que llamé la tarde del accidente de tráfico que tuvo siendo estudiante, sin reproches, porque eso es lo que se hace. Ese hombre, con toda esa historia compartida, había decidido conscientemente dónde estaba su lealtad. No sentí el impulso de marcarle en ese momento. Lo que llegó fue algo más parecido a una comprensión irreversible, la que aparece cuando se entiende que algo no tiene compostura posible, porque no se quebró por accidente, sino que fue construido para funcionar exactamente como funcionó. Esa noche, conduje de regreso a casa con la radio apagada. En un semáforo de la avenida del Puerto, me detuve y observé las luces reflejadas en el asfalto. Pensé en Claudia, que no aparecía en ningún dossier ni en ninguna fotografía, cuya ausencia en todo ese entramado era la única señal de que no todo lo que yo creía sobre mi familia estaba contaminado por completo. Y pensé en Adrián, en lo que ocurriría cuando llegara el momento del confronto, porque el momento iba a llegar. Y cuando llegara, cada persona sentada en esa mesa recibiría con exactitud lo que había elegido durante todo ese tiempo. La tercera semana de noviembre, Marcos llamó para confirmar que la auditoría de bienes había concluido sin complicaciones mayores. El local comercial adquirido en 2004, antes del matrimonio, quedaba fuera del patrimonio ganancial por documentación clara de fecha de compra y financiación exclusivamente personal. La sociedad de arquitectura, constituida en 2001 con capital propio anterior al vínculo conyugal, estaba igualmente separada. Lo que permanecía en el terreno de los bienes comunes era el piso de Valencia, una segunda vivienda en Javea adquirida juntos en 2009, y el capital acumulado en las cuentas compartidas desde el inicio del matrimonio. Era todavía una cantidad considerable, pero no era todo lo que Soledad había calculado que sería cuando decidió iniciar las transferencias. La segunda fase, la preparación formal de la demanda, comenzó en los primeros días de diciembre.
Marcos trabajaba con una meticulosidad que requería tiempo real, no aceleración. Cada referencia cruzada verificada, cada cifra respaldada por su extracto original antes de que el escrito tuviera la solidez suficiente para entrar en el juzgado. Yo facilitaba lo que pedía y aguardaba. No había margen para la impaciencia en ese proceso, porque la impaciencia es exactamente lo que transforma una posición sólida en una vulnerable. En casa, la normalidad de superficie se sostenía con una estabilidad que habría resultado llamativa si alguien hubiera conocido los dos niveles en que funcionaba simultáneamente. Soledad compraba, cocinaba, salía con amigas, comentaba noticias durante la cena con la fluidez de quien no arrastra ningún peso pendiente. Yo respondía en los tonos y tiempos correctos. Asentía, formulaba preguntas domésticas cuando correspondía. Hubo un momento en que estuve a punto de comprometerlo todo. Era el miércoles 6 de diciembre, festivo. Soledad había salido por la mañana y aproveché la casa vacía para revisar en el ordenador del salón algunos movimientos de la cuenta conjunta que Marcos me había pedido confirmar. Tenía el portal bancario abierto y copiaba a mano los datos necesarios cuando escuché la llave en la cerradura. Había regresado 40 minutos antes de lo previsto, porque la amiga con quien había quedado canceló a última hora. Cerré el portal en menos de 2 segundos y abrí el navegador en otra página. Cuando ella entró al salón, yo estaba de pie junto a la ventana con el cuaderno cerrado bajo el brazo, mirando la calle. «¿Qué hacías?», preguntó sin malicia, simplemente como quien pregunta al encontrar a alguien de pie en mitad de una habitación. «Revisaba si el seguro del coche vence este mes o el siguiente». Lo dije sin volverme de inmediato, con el tono de quien no interrumpe nada importante. «Creo que es el 15 de enero». «Ah», se quitó el abrigo. «Yo pensaba que era antes». «No, enero». Fue al dormitorio. Guardé el cuaderno en el maletín con movimientos controlados y permanecí en el salón hasta que escuché el agua del baño. Solo entonces solté el aire que había estado sosteniendo desde que la llave giró en la cerradura. Fue la única vez en todo ese periodo en que el margen entre lo que estaba construyendo y lo que podía descubrirse se redujo a una fracción incómoda. No volví a usar el ordenador del salón para ningún asunto relacionado con ese proceso. A mediados de diciembre, Claudia vino un sábado a comer. Vivía sola en Benimaclet desde hacía 2 años, con la independencia tranquila de quien no necesita demostrar nada. Ese mediodía, mientras yo revisaba un plano en el despacho antes de que llegara, escuché desde el pasillo un fragmento de conversación entre ella y Soledad en la cocina. No me detuve deliberadamente, pero la distribución del piso permitía que ciertas voces llegaran con una claridad que no requería ningún esfuerzo. Soledad hablaba con una ligereza que resultaba llamativa, incluso a esa distancia. Decía que lo más sensato era resolver las cosas sin generar conflicto innecesario, que había situaciones en que 2 personas simplemente dejaban de caminar en la misma dirección y que afrontarlo con madurez era la única forma razonable de proceder. Claudia respondió algo que no alcancé a distinguir. Soledad añadió que confiaba en que todo pudiera tratarse de forma civilizada. Civilizada. Llevaba 14 meses extrayendo fondos del patrimonio común en fracciones diseñadas para no activar ninguna alerta. Había orquestado una llamada nocturna para colocarme ante un hecho consumado, y la palabra que usaba para describir lo que vendría era civilizada. Entré a la cocina en ese momento. Saludé a Claudia. Pregunté si el arroz necesitaba más tiempo. La conversación derivó hacia el almuerzo y los planes de Claudia para las fiestas. La observé durante toda esa comida con una atención que ella no detectó. No había en su mirada ni en su comportamiento ninguno de los indicadores que había identificado en Adrián. Claudia no sabía nada. Su presencia en esa mesa era completamente limpia. Marcos me llamó el viernes 22 de diciembre a las 6 de la tarde. El escrito está listo. Puedo presentarlo el 7 de enero cuando el juzgado retome actividad. Pero necesito saber si quieres el confronto antes o después de la presentación. Le pregunté qué implicaba cada opción.
Si el confronto es antes y ella reacciona intentando mover bienes, no habrá medidas cautelares activas todavía. Si es después, las cuentas quedan bloqueadas desde el primer día y ella no tendrá ninguna palanca. El confronto se convierte en una conversación donde ya no puede ejecutar nada. La respuesta no requería deliberación. Presentamos primero. El 7 de enero, confirmó. Las fiestas transcurrieron con la inercia de los años anteriores. Cena del 24, el día de Navidad con los padres de Soledad, visita de Claudia el 28. Adrián llamó la noche del 24 para felicitarnos desde casa de unos amigos. Hablamos 2 minutos. Su voz era exactamente la misma de siempre, sin el menor peso reconocible, con esa naturalidad que ya no me producía confusión, sino una comprensión fría y definitiva sobre el tipo de esfuerzo que requería mantenerla. Lo más difícil de sostener durante esas semanas no era la rabia, que hacía tiempo se había transformado en algo demasiado denso para quemarse. Era la distancia entre lo que yo sabía y la textura completamente ordinaria de las conversaciones que seguían produciéndose alrededor. La vida doméstica tiene una inercia poderosa. Continúa generándose, aunque todo lo que la sostenía haya dejado de existir. El 7 de enero, a las 9:15 de la mañana, Marcos presentó el escrito en el juzgado de familia. Las medidas cautelares sobre los bienes y cuentas comunes quedaron activas desde ese instante. Soledad todavía no lo sabía. Esa tarde me llamó para preguntar si prefería merluza o pollo para la cena del día siguiente, con la misma voz de siempre, sin la menor sospecha de que el suelo que creía controlar llevaba horas bloqueado bajo sus pies. La cena del 11 de enero fue convocada con una semana de antelación. No la presenté como lo que era. Le dije a Soledad que quería reunir a los 4 una noche, que llevábamos demasiado tiempo sin coincidir como familia y que había cosas sobre el futuro que valía la pena tratar cara a cara. La palabra futuro era intencionada, lo bastante amplia para que ella la moldeara según lo que esperaba, lo bastante concreta para que entendiera que algo estaba a punto de nombrarse. «Me parece bien», respondió esa misma tarde. Y en el tono con que lo dijo, en esa ligereza calibrada, estaba toda la confianza de alguien que lleva meses preparando una salida y cree haber llegado por fin al momento de ejecutarla. Llamé a Claudia esa misma tarde. Le dije que era importante, que quería tenerlos juntos. No añadí nada más. Con Adrián usé exactamente las mismas palabras, el mismo tono, sin ningún énfasis que pudiera activar su precaución. Los 4 días previos al sábado, Soledad estuvo más activa de lo habitual. Salió 2 tardes con explicaciones breves que ya no me detenía a registrar, porque el proceso legal llevaba su propio ritmo desde el 7 de enero, y cualquier movimiento que ella intentara hacer sobre los bienes comunes encontraría las medidas cautelares como un muro sin posibilidad de rodeo. Lo que hacía en esas salidas era, con toda probabilidad, coordinar con Damián la versión que pensaba exponer el sábado, preparar el relato de 2 adultos que se habían distanciado sin culpa particular de nadie, que merecían resolver las cosas sin desgaste innecesario. Lo que no podía saber era que la resolución ya estaba tomada antes de que ella pusiera un pie en esa cena. El sábado llegué a casa a las 4 de la tarde. Pasé la hora siguiente en el despacho, revisando el contenido de la carpeta por última vez. Los extractos con las transferencias marcadas, el dossier de Rafael, las fotografías del hotel en Valencia, la identificación de Damián Castillo Roca con sus datos mercantiles y en un sobre interior, las 4 imágenes del martes 28 de noviembre con los 3 sentados en el restaurante de Ruzafa. Todo en orden, todo verificable sin necesidad de ninguna explicación adicional. Soledad había cocinado con una dedicación inusual. La mesa tenía un mantel que no usábamos en las cenas cotidianas. Era el tipo de escenario que se prepara cuando uno quiere que el entorno trabaje a su favor antes de que las palabras entren en juego. Claudia llegó primero, a las 8:10. Traía una botella de vino y venía con la expresión abierta de siempre, sin ninguna carga acumulada. La abracé un segundo más de lo habitual, y ella me miró con una ligera curiosidad que no llegó a verbalizarse. Adrián llegó 10 minutos después.
Saludo breve, apretón de mano, contacto visual que no se sostuvo más de un instante antes de desviarse. No era nerviosismo visible desde fuera, era esa contención específica de quien ha decidido de antemano no relajarse del todo en un espacio que en teoría debería resultarle completamente familiar. La cena arrancó sin incidentes. Primer plato. Conversación sobre el trabajo de Claudia en la gestoría, algo que Adrián comentó sobre unos vecinos nuevos en su calle, el frío seco del enero valenciano que llevaba días sin aflojar. Una textura completamente doméstica que habría parecido una cena ordinaria a cualquiera que no supiera lo que sostenía el silencio de esa sala. Soledad esperó al segundo plato. Lo sentí con exactitud en el momento en que ocurrió. Cambió levemente la postura. Apoyó los antebrazos sobre el mantel con la disposición de quien toma la palabra de forma deliberada. No como reacción, sino como ejecución de algo planificado. «Ernesto», dijo. La voz tenía esa cadencia particular de algo que lleva días repitiéndose en la cabeza antes de pronunciarse en voz alta. Creo que todos sabemos que hay cosas que llevan tiempo sin hablarse. Y creo que lo más sensato sería... Me levanté de la silla sin interrumpirla verbalmente. Lo hice con la misma calma con que me levantaría a buscar cualquier cosa de la cocina, sin brusquedad, sin señalar nada con el gesto. Fui al recibidor, abrí el maletín, saqué la carpeta y volví al comedor. Me senté. La coloqué en el centro de la mesa sin pronunciar una sola palabra. El silencio que siguió tenía una textura diferente a cualquier otro silencio que hubiera habitado esa sala antes. Claudia miró la carpeta sin comprender todavía qué era. Soledad la reconoció en el instante en que sus ojos la rozaron. Una inmovilidad que no era sorpresa, sino identificación inmediata de lo que aquel objeto representaba. Adrián fue el único que no dirigió la mirada hacia la carpeta. Sus ojos fueron directamente hacia un punto lateral de la pared, hacia ningún lugar concreto, con el movimiento involuntario de quien necesita salir de su propio campo visual por un instante. Ese gesto no calculado fue la confirmación más precisa de cuánto sabía y cuánto tiempo llevaba sabiéndolo. Abrí la carpeta y la giré para que fuera legible desde todos los lados de la mesa. Las primeras páginas mostraban los extractos de la cuenta conjunta con las transferencias subrayadas en tinta azul. 47.200 euros distribuidos en 14 meses. Cada fecha y cada cantidad marcada con la frialdad de los datos que no admiten interpretación alternativa. Debajo, el dossier de seguimiento. El hotel de 4 estrellas del centro de Valencia, donde Soledad había pasado el fin de semana del 25 de octubre, las fotografías en la entrada y caminando hacia el restaurante próximo, el nombre de Damián Castillo Roca con sus datos registrales completos. Y en el sobre interior, sin ninguna etiqueta que lo identificara, las 4 imágenes del restaurante de Ruzafa: Soledad, Damián y Adrián, compartiendo mesa con la naturalidad de quien lleva tiempo haciéndolo. Claudia tardó varios segundos en procesar lo que tenía delante. Cuando lo procesó, apoyó una mano abierta sobre el mantel y no pronunció nada. Soledad tenía los ojos fijos en el material, con una expresión que había atravesado en pocos segundos el reconocimiento, el cálculo y algo que se parecía al momento en que se agota la última salida visible. Adrián no miraba hacia la mesa. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la mandíbula ligeramente apretada. El escrito de divorcio se presentó el 7 de enero, dije. Los bienes y las cuentas comunes llevan 4 días con medidas cautelares activas. No queda nada que mover ni reorganizar hasta que el proceso concluya ante el juzgado. Soledad habló primero. La voz ya no tenía el peso de lo ensayado. Ernesto, esto no refleja lo que verdaderamente... Todo está fechado y verificado por un tercero, respondí sin elevar el tono. No es una lectura subjetiva. Claudia levantó los ojos hacia mí un momento y los bajó de nuevo hacia el mantel. Sus manos permanecían quietas. Su silencio era el de quien acaba de ver desmoronarse una versión de las personas que la rodean que creía conocer desde siempre, no el de alguien que intenta gestionar en tiempo real lo que ya cargaba desde hace meses. Adrián seguía sin mirarme.
Y en esa negativa sostenida a encontrar mis ojos, estaba contenida toda la respuesta que yo necesitaba sobre qué había elegido hacer él con lo que sabía, y durante cuánto tiempo había elegido hacerlo. El silencio que siguió a las últimas palabras de Ernesto duró lo suficiente para que la mesa entera comprendiera que lo que acababa de decirse no era el principio de una negociación, sino el final de una. Soledad tenía los dedos entrelazados sobre el mantel. Los nudillos habían perdido algo de color. Buscó a Adrián con los ojos, y en ese gesto involuntario estaba contenida toda la estructura de lo que habían construido juntos durante meses. No lo miraba para consolarse, lo miraba para coordinarse, con la urgencia silenciosa de quien ha ensayado una respuesta con alguien y necesita saber si ese alguien todavía está dispuesto a sostenerla. Adrián descruzó los brazos. Se inclinó hacia adelante y por primera vez desde que se sentó, levantó los ojos hacia mí con una mirada que no buscaba entendimiento. Era la de quien ha decidido que el momento de hablar ha llegado y que ya no hay razón para calibrar. Me levanté despacio de la silla mientras él comenzaba. No lo interrumpí. Me quedé de pie junto a la cabecera, con las manos apoyadas en el respaldo, dejando que cada palabra llegara completa. Llevas toda la noche actuando como si tú fueras la única víctima de esta historia. La voz no temblaba. Tenía forma antes de esa noche. ¿Sabes cuántas veces mamá estuvo sola porque tú tenías una reunión? ¿Cuántas cenas cancelaste? ¿Cuántos fines de semana desapareciste detrás de un proyecto? Ella aguantó años siendo el segundo plano de tu despacho. Claudia no levantó los ojos del mantel. Nunca estuviste presente de verdad, continuó Adrián. Y ahora llegas con tus papeles y tus pruebas como si eso te absolviera de todo lo que no fuiste capaz de ser. Lo escuché hasta el final sin moverme. Sostuve cada palabra con la misma quietud con que se aguarda el último movimiento de algo que ya se sabe que va a caer. No era la primera vez que escuchaba esa argumentación. Me la había formulado yo mismo durante las noches de octubre, con más rigor y más honestidad de la que Adrián estaba aplicando en ese momento. La diferencia era que yo la había examinado de frente y sabía exactamente lo que valía y lo que no. Era cierto que había trabajado demasiado. Era cierto que hubo años en que el despacho recibía la mejor parte de mi atención y el hogar recibía lo que quedaba. Lo había reconocido sin que nadie me lo pidiera. Lo había puesto por escrito en ese cuaderno como parte de una verdad completa que no admite selección conveniente de fragmentos. Pero hay una distancia enorme entre un hombre que trabaja demasiado y no sabe cómo acortarla y una mujer que durante 14 meses extrae fondos comunes en fracciones calculadas para financiar una vida paralela. Esa distancia no la borra ningún argumento emocional, por bien construido que esté ni por mucha verdad parcial que contenga. Cuando Adrián terminó, esperé 3 segundos completos antes de responder. No para medir efecto, sino porque necesitaba que lo que iba a decir saliera del lugar exacto desde el que lo había decidido. Todo lo que acabas de decir sobre mí puede ser parcialmente cierto, dije con voz baja y completamente plana. Fui un padre con demasiadas horas en el despacho y pocas en casa. Eso es real, y lo reconozco sin que nadie me lo exija. Adrián abrió la boca para responder. Lo detuve con una pausa, no con un gesto. Pero tú no estás aquí esta noche como hijo que me señala sus errores. Estás aquí como alguien que lleva más de un año sabiendo lo que ocurría, que se sentó a comer con tu madre y con ese hombre en Ruzafa el 28 de noviembre, y que me miró a los ojos en cada conversación de ese período sin pronunciar una sola palabra de lo que cargaba. El silencio que siguió fue distinto al anterior, más denso, con los bordes más afilados. Eso no es el error de un hijo, es una decisión tomada conscientemente y renovada cada vez que tuviste la oportunidad de no tomarla. Y las decisiones adultas sostenidas en el tiempo tienen consecuencias que no se negocian. Soledad intentó intervenir. Levantó una mano sobre la mesa con un gesto que quería ser de mediación. Ernesto, si hablamos con calma, deja que termine, dije sin elevar el tono, sin dirigirle más de un instante la mirada. Y volví a Adrián.
A partir de hoy no existe ningún vínculo económico entre nosotros. El apoyo que recibiste durante los primeros años de trabajo, terminado. Tu nombre en el testamento, retirado. Cualquier expectativa sobre lo que he construido en esta vida, cancelada. No como algo que se revisa cuando baja la temperatura de esta noche, como consecuencia permanente de algo que elegiste hacer con plena conciencia y plena capacidad. Claudia levantó los ojos hacia mí en ese momento. Los tenía brillantes, pero no pronunció nada. En su expresión había algo que no era acuerdo ni desacuerdo, sino el impacto directo de quien escucha en voz alta el tamaño real de lo que ha ocurrido dentro de su propia familia, mientras ella no tenía la menor idea de qué estaba ocurriendo. Adrián no respondió de inmediato. Cerró la boca, miró la superficie de la mesa un instante y después me miró a mí, y por primera vez en toda esa noche, la firmeza construida de antes había cedido el sitio a algo más parecido a la comprensión repentina de que el suelo sobre el que había apoyado su posición no era tan firme como había calculado que sería. «Papá», empezó. «Esta parte de la conversación ha terminado», dije, no con crueldad, con la certeza de quien ha cerrado una puerta que sabe que no va a volver a abrir, porque la razón para mantenerla cerrada no desaparecerá con el tiempo. Soledad intentó retomar la palabra una última vez. Dijo que había contexto que los documentos no reflejaban, que nada era tan simple como unos extractos y unas fotografías sobre un mantel. La miré un momento. «Tienes un abogado, yo tengo el mío. Lo que quede por resolver se resuelve a través de ellos». Me senté, cerré la carpeta. Y lo que quedó en esa mesa no fue la hostilidad de una discusión que busca desahogo, sino algo más difícil de habitar. La quietud de un asunto que ha concluido antes de que quienes lo protagonizan hayan terminado de entender que ya no hay nada que negociar. Claudia se fue media hora después. En la puerta me abrazó con una fuerza que no esperaba y no dijo nada porque en ese momento no había nada que las palabras pudieran mejorar. Adrián salió sin dirigirse a mí. Recogí la carpeta del comedor y fui al despacho. Me senté en la oscuridad con las manos sobre las rodillas y el silencio del piso ocupando los espacios donde durante 31 años había habido otra cosa. No sentí alivio. No sentí satisfacción. Lo que llegó fue algo más parecido a la sensación de cuando una carga muy pesada desaparece del cuerpo de golpe. No ligereza, sino la conciencia repentina y algo desorientadora del propio peso. Lo que acababa de ocurrir en esa mesa no resolvía nada todavía. Quedaba el juzgado, la partición, el proceso que Marcos conduciría con la misma meticulosidad de siempre. Pero había algo que esa noche sí había concluido de forma definitiva e irreversible. La versión de mí mismo que podía ser ignorada. El proceso judicial duró 4 meses y 3 semanas. No fue sencillo, porque nada de lo que ocurre dentro de un juzgado de familia lo es, pero sí fue exactamente lo que Marcos había anticipado desde el principio. Una partición en la que la parte que llegaba con documentación sólida y sin necesidad de improvisar tenía una posición que la otra parte no podía igualar con argumentos que no estuvieran respaldados por nada verificable. Soledad se presentó con su propio abogado, un hombre de aspecto cuidado y vocabulario impreciso, que intentó en las primeras sesiones replantear las transferencias como gastos domésticos no registrados, compras corrientes pagadas desde la cuenta individual por razones de comodidad operativa. Marcos dejó que terminara cada argumento antes de responder. Después colocaba sobre la mesa los extractos marcados, las fechas, las cantidades, la regularidad casi milimétrica de los intervalos entre una transferencia y la siguiente. Los jueces leen esa clase de documentación con un criterio que no tiene margen para la interpretación emocional. La estrategia de Soledad cambió en la segunda sesión. Intentó introducir la narrativa del abandono afectivo, la ausencia prolongada, la vida conyugal erosionada por años de negligencia doméstica. Su abogado habló de contexto, de historia compartida, de factores que debían ponderarse junto a los datos económicos. El juez escuchó con la paciencia que requiere el procedimiento y al concluir
indicó que la dilapidación patrimonial documentada no quedaba subsanada por ningún argumento relativo a la dinámica afectiva del matrimonio. El fallo se emitió el 14 de mayo. El piso de Valencia quedó en venta forzosa con distribución del producto según lo determinado por la sentencia, en la que el porcentaje reconocido a Soledad se redujo de forma sustancial por efecto de los 47.200 euros acreditados como sustracción de fondos comunes. La vivienda de Javea, adquirida conjuntamente en 2009, entró en el mismo proceso. El local comercial y la sociedad de arquitectura, ambos documentados como anteriores al matrimonio, quedaron fuera del reparto sin ninguna discusión. El capital remanente en las cuentas conjuntas, bloqueado desde el 7 de enero, se distribuyó conforme a los criterios patrimoniales establecidos por el juzgado. Soledad salió de ese proceso con menos de la mitad de lo que habría obtenido en una separación sin la evidencia de las transferencias. Y sin el dinero que ya no estaba en ninguna cuenta que el tribunal pudiera alcanzar. Damián Castillo Roca desapareció antes de que el fallo se hiciera efectivo. No de forma brusca ni dramática. Lo hizo de la manera en que desaparecen ciertos hombres cuando la ecuación que los trajo a un lugar deja de funcionar. Progresivamente, con excusas que se espacian, con respuestas que tardan más en llegar, hasta que el silencio se vuelve la única contestación permanente. Supe por conducto indirecto que su empresa atravesaba dificultades desde finales del año anterior, que varios suministradores habían presentado reclamaciones y que la liquidez de la sociedad estaba seriamente comprometida. Un hombre con problemas propios no sostiene el peso de los ajenos cuando el beneficio que justificaba ese peso ha dejado de existir. Soledad lo buscó. No tengo certeza absoluta de los detalles, pero Claudia me contó semanas después, con una contención que agradecí, que su madre había atravesado un periodo muy difícil en los primeros meses tras la sentencia. No lo dijo con crueldad, lo dijo con la tristeza particular de quien ha visto derrumbarse simultáneamente varias versiones de las personas que creía conocer de toda la vida. Con Claudia, el proceso de reencuentro fue distinto a lo que habría anticipado. No hubo conversación que lo resolviera todo en una tarde ni momento declarado de reconciliación. Lo que hubo fue tiempo. Llamadas que empezaron siendo breves y fueron alargándose de forma natural. Un café en enero, una comida en febrero, una tarde en el despacho en marzo, en que ella se sentó a mi lado mirando los planos de un proyecto nuevo, con la comodidad de quien no necesita justificar su presencia. No nombramos la noche del 11 de enero en ninguna de esas ocasiones, no porque fuera un territorio prohibido, sino porque entre nosotros no necesitaba pronunciarse para estar completamente presente. Lo sabíamos los dos, y con eso era suficiente. De Adrián no recibí contacto durante los primeros 4 meses. En mayo llegó un mensaje de texto, breve, sin saludo inicial. Decía que quería hablar cuando yo estuviera dispuesto. Lo leí 2 veces. Lo guardé sin responder. No era rencor lo que me impedía contestar. El rencor exige energía sostenida que yo ya no tenía disponible para esa dirección. Era algo más parecido a la certeza tranquila de que hay decisiones que no se revierten cuando el contexto que las generó ha quedado expuesto por completo. Adrián tenía 29 años cuando eligió lo que eligió. Tenía edad suficiente para calibrar el peso de cada silencio que decidió mantener. La misma madurez que demostró para sostener una posición de encubrimiento durante más de un año era la que yo le requería ahora para entender que las consecuencias no cargan fecha de vencimiento. Lo que construí en 31 años de trabajo no era únicamente patrimonio inmobiliario ni capital acumulado, ni proyectos firmados con mi nombre en la portada. Era también la capacidad de discernir, con la misma precisión con que leo un plano estructural, qué sostiene realmente una relación y qué únicamente aparenta sostenerla desde la superficie. Hay estructuras que parecen sólidas durante décadas porque nadie las somete a carga real. Y hay estructuras que resisten exactamente porque fueron levantadas bien desde el principio, aunque desde fuera nunca se note la diferencia hasta que algo pesado cae sobre ellas. El despacho de la calle Colón sigue abierto,
Inmaculada sigue llegando antes que yo la mayoría de los días. Los planos continúan acumulándose sobre la mesa con la regularidad de un trabajo que no pidió permiso para seguir adelante mientras el resto de mi vida se reorganizaba a su alrededor. Hay un proyecto nuevo, una rehabilitación de un edificio histórico en el centro de Valencia, con el tipo de complejidad técnica que exige atención completa, el tipo que en otro momento habría consumido todo lo disponible sin dejar nada fuera de esas 4 paredes. Ahora trabajo diferente, no menos, pero con una conciencia que antes sencillamente no estaba ahí. El cuaderno de tapa dura permanece en el cajón inferior del archivador, debajo de los proyectos del año anterior. No lo he vuelto a abrir, no porque represente algo que prefiera no mirar, sino porque ya cumplió su función con una eficacia que no requiere revisión posterior. Lo que está registrado en sus páginas ya hizo su trabajo. Hay una mañana de finales de mayo que recuerdo con una nitidez particular. Llegué al despacho antes de que nadie más hubiera llegado. Encendí la lámpara del escritorio y me quedé observando los planos de la rehabilitación extendidos sobre la mesa. La luz entraba en un ángulo bajo por la ventana de la calle Colón y tocaba el papel con esa claridad específica que solo existe durante unos pocos minutos antes de que el día avance y la luz se vuelva plana y sin dirección. En ese silencio, con las líneas del plano delante y la ciudad todavía sin su ruido completo afuera, entendí con una sencillez que no esperaba que lo que tenía en ese momento era exactamente lo que era. Sin ninguna deuda afectiva que no recordara haber contraído voluntariamente, sin ningún edificio levantado sobre cimientos que alguien más hubiera estado minando por debajo mientras yo trabajaba en la planta de arriba. Menos que antes, sí. Distinto a lo que imaginé que tendría a los 57 años, pero completamente real, completamente mío, sólido de la única manera en que algo puede ser sólido de verdad, sin fisuras que yo no hubiera decidido dejar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.